Hola a todos, ¿qué tal? Soy Antón Ruanova y estamos en nuestro segundo live desde la cuenta de Artiosport, que lo que vamos es a intentar tocar los temas de, bueno, todos los temas relacionados con la salud, como la actividad física, el descanso, la alimentación y la mentalidad. Y hoy tenemos un tremendo invitado que vamos a ver si somos capaces de invitar, que nos hace una especial ilusión, que es Xavi Cañellas, que ya está por aquí. A ver si somos capaces de invitarlo. Y mientras se conecta, presentar. Muy buenas, Xavi. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué tal? Iba a iniciar ahora tu presentación, que me hace una especial ilusión tenerte aquí con nosotros. Primero, Joder, qué muchísimas bien. gracias, Xavi. Gracias a ti, tío. Voy a hacer una pequeña presentación. Xavi es uno de los fundadores de la clínica Regenera, que se dedican tanto a la formación como a la terapia clínica, especializado en psiconeuroinmunología, me ha salido bien. Puta Xavi madre. es divulgador, conferenciante, docente y investigador en la Universidad de Girona en el grupo de microbiota y eumetabolismo. Y bueno, como me gusta definirlo a mí, es un profesional de la salud. Y además, pues, ha escrito 3 libros, Niños sanos, adultos sanos, que os recomiendo de corazón a todos los que quieran ser padres, que ya sean padres o aunque no lo quieran. Creo que hay cosas súper interesantes. De alimentación prebiótica, que aún no me he leído, pero pienso hacerlo. Y Tu primer cerebro no está en tu cabeza, que Qué lo gran tenemos libro. aquí. Y de verdad que no es porque estés delante, pero de lo mejor que he leído. Porque no solo por lo que aprendes, sino por la manera en la que está escrito, súper gracioso, súper divertido. Qué bien. Y toca todos los temas al final, que es lo importante, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que todo está en lo físico, en la alimentación y lo que podemos controlar y ver. Y el tema mental es, creo que las últimas investigaciones van por ahí y es súper importante. Así que, de corazón, muchísimas gracias, Xavi. No, gracias a ti. Un placer, un placer. Ya sabes, estar aquí y compartir contigo. Que hace ya, pues, yo creo que unos años, ¿no? Que nos conocimos por primera Sí. vez. Eh, y la verdad, pues, nada, yo estoy encantado con vosotros porque a mí me habéis abierto una luz increíble desde Artio, porque tenéis bueno, pues tenéis un producto que yo me he enamorado de él. De hecho, pues a todo el mundo cuando hablo de agua de mar, pues solo hablo de vosotros, porque la verdad es que es increíble y los resultados en muchos pacientes y en muchos atletas, pues la verdad, súper bien. Así que yo os doy las gracias a vosotros. Mil gracias. Y aquí una historia curiosa. Yo conocí a Xavi y me gusta mucho contarlo porque al final Yo te dejo a ti, yo no he querido decir nada, yo te dejo a ti. te conocí cuando tuve la mononucleosis, ¿no? Que al final es una cosa que en principio es mala, ¿no? Y nadie quiere sufrirla y demás. Pero como todo en la vida tiene partes muy buenas. Y yo gracias a eso pues conocí, empecé a indagar mucho sobre temas de salud que yo desconocía y di contigo y iniciamos esta relación que la verdad que tengo un orgullo. Así que nada, vamos si quieres a Dale. darle ya antes de que me enrolle. La microbiota es el conjunto de microorganismos que residen en nosotros. Parásitos, hongos, virus, bacterias, arqueas, en fin, que forman un ecosistema. Sí. ¿Por qué es tan importante el tema de la microbiota, Xavi? ¿Por qué es de lo que quizás más se está investigando en los últimos años? Porque, porque no teníamos, no le dábamos cabida al impacto real que tienen los microorganismos con nosotros, y creíamos en esta visión tan endogámica, ¿no? que tenemos del ser humano, que creemos que somos el centro del universo, y nada más lejos de la realidad. De hecho, los microorganismos llegaron al planeta Tierra hace 3,4 billones de años, y el ser humano aproximadamente hace 2 millones de años. Con lo cual, ellos ya estaban aquí antes que nosotros. Y nosotros nos las tuvimos para hacer una relación con ellos, y de hecho es que va tan lejos, Antón, porque
el ser humano no se puede definir sin sus microorganismos. Por eso tiene un impacto tan grande todo lo que has nombrado, ¿no? Es un poco raro, aunque ahora se acepta un poco más gracias a la divulgación y demás. Pero pues hace unos años hablar de microbiota, de hecho, pues ni Dios sabía nombrar microbiota, llaman macrobiota, microbiótica, microhostias y demás. Y esto ahora ya está en boca de muchas personas, pero aún no tenemos el concepto de que el ser humano es un conjunto de sistemas complejos. Un sistema es el humano y un sistema o macrosistema, ecosistema, es el microbiano. Al ser humano se le llama metaorganismo por eso, porque está formado por material humano y más por material microbiano. Por tanto, ¿por qué es tan importante todo lo que has dicho? Porque nosotros somos más material microbiano que humano. Entonces, pues digo yo que será importante. De hecho, en tu libro dices que somos más bichos que humanos porque se calcula que hay 2 microorganismos por cada célula humana. O sea, que todo lo que... Sí, de hecho esto antes, claro, digo antes y hace muy poco, hace 5 años, porque el estudio de la microbiota sí que hace muchos y muchos años, pero tal como lo comprendemos ahora, que hemos roto un paradigma y hemos establecido un nuevo paradigma en la medicina, que nada lo podemos entender sin el papel de los microorganismos. Antes hablábamos, hace pocos años, de que éramos 10 veces más microorganismos que células humanas, porque básicamente el recuento que se había hecho estaba erróneo. Extrapolábamos lo que había en el intestino y lo extrapolábamos a todo el tracto digestivo, hasta la boca. Lo que pasa es que cuando hemos mirado y hemos recontado realmente, durante todo el tracto digestivo hasta llegar a la boca, va disminuyendo el número de microorganismos hasta sí que llegar a la boca, que es el segundo lugar con más microorganismos. Es decir, fíjate que en nuestra boca es el segundo lugar con más bichos después de nuestro intestino. Y tiene una lógica aplastante, Antón, porque básicamente todo lo que llega del exterior hacia el interior entra por la boca, mayoritariamente. Y, por tanto, debemos tener una gran manifestación de protección en nuestra cavidad bucal, ¿no? Fíjate entonces que cuánta patología bucodental existe hoy día, que parece hasta normal, que la gente pueda tener hasta, pues esto, gingivitis o la periodontitis, y eso, o el exceso de caries, ¿no? Que ahora, pues yo en consulta, pues he visto niños con 2 años con caries. Y dices, ¿perdona? 2 años con caries, esto está existiendo, ¿no? Y donde el denominador común es la microbiota. Entonces, por eso, ¿no? Antes hablábamos de 10 microorganismos, una célula humana, recuentos, estamos en 2-1, y eso parece poco, pero bueno, que nosotros tenemos descritos 22.000 genes y que microbianos se han descrito 2 millones de genes. Es decir, que somos más bichos que humanos, sí o sí, nos guste o no. Sí, sí. Bueno, espectacular. De hecho, bueno, hay datos súper interesantes en el libro, que no es el libro de datos, es muy fácil de leer, pero bueno, como por ejemplo que el 60% de la información que nos llega al cerebro del medio interno proviene del intestino y que al final, si uno tiene un intestino inflamado durante gran parte de su vida, las decisiones que va a tomar son inflamadas. Eso es una pasada, ¿no? También como hablas. Sí, esa fue una metáfora que me gustó mucho. De hecho, un día corriendo dije, hostia, decisiones inflamadas. Claro que sí, pues si estamos jodidos de la barriga, por supuesto no vamos a tomar decisiones muy, muy óptimas, ¿no? Digo yo que los políticos deben tener intestino hecho polvo, ¿no? Siempre. Porque los cabrones están liando la parda, ¿no? Entonces, correcto, cuando vemos la interacción entre el intestino y el cerebro, que es algo pues que llevo pues muchos años, tanto en investigación como en divulgación y viéndolo sobre todo en clínica, hay esos datos, es espeluznante. Es decir, que tanto porcentaje de información del medio interno provenga del intestino, entendamos que sí o sí el papel del intestino en nuestro cerebro es absolutamente clave.
y se hace una necesidad. Ya no hay ninguna opción, es una necesidad que cuidemos nuestro aparato digestivo para tener una mente lúcida. Si no, de verdad, lo tenemos bastante mal. Sí. Es apasionante, ¿eh? El tema, bueno, tú como llevas, no sé, 20 años, yo creo, sobre esto, que eres un auténtico pionero, aunque ahora está de moda, ¿no? Sí. Y gracias por ello. Pero bueno, y de hecho vamos a poner aquí sobre la mesa pues el papel de la microbiota, que es fundamental en las últimas investigaciones, que tiene un papel fundamental en regulación inmunitaria, que está bastante sabido, función metabólica, pero otras que quizá mucha gente pueda sorprender, como la conducta sexual, el temperamento, la depresión, la interacción social, las adicciones, el aprendizaje. Es que, o sea, es un mundo que se nos abre ahí abajo en nuestro primer cerebro. Es una liada. Es una liada. Yo recuerdo hace ahora en junio, ahora dos años, que realicé una charla TED, que fue para mí un gran reto conseguido, ¿no? Y recuerdo cuando me lo propusieron, que de hecho me lo propusieron a 15 días del evento, y dije, por supuesto, a muerte, sí, ya veremos. Y después dije, ¿y de qué toca hablar? Y me dijo, del talento. Digo, hostia, pues nada, pues el talento nace en la barriga, por supuesto, ¿no? Y entonces en esa charla que está subida en YouTube, hablo de todo esto, ¿no? Y de las últimas investigaciones, va tan lejos, Antón, que voy a decir una palabrota ahora técnica, pero la desciframos después. Nuestra neuroendocrinología, fíjate qué palabra acabo de decir, ¿no? ¿Qué quiere decir? El sistema nervioso y el sistema hormonal, nosotros tenemos cuatro grandes ejes que nacen de nuestro cerebro y que regulan toda la endocrinología, es decir, todo el sistema hormonal de nuestro cuerpo, pues el eje de estrés, el eje de la tiroides, etcétera, que son comandados por un centro llamado hipotálamo, ¿no? Pues fíjate cómo en las nuevas investigaciones vemos que la respuesta de nuestro ecosistema microbiano puede comandar la respuesta de estos cuatro ejes neuroendocrinos. Entonces, claro, estamos diciendo que la tolerancia al estrés pasa por cómo está mi ecosistema microbiano. Sí. La capacidad de atención, la capacidad de aprendizaje pasa por cómo está nuestro equilibrio microbiano. De hecho, esto en la charla de dije, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, igual que en el libro, ¿no? El tono del último libro es picón. Y entonces en esa charla dije, bueno, quizá nos tendríamos que plantear dejar de dar derivados de anfetaminas a niños diagnosticados de TDA. De TDA, del síndrome de hiperactividad, déficit de atención con o sin hiperactividad, y deberíamos revisar la barriga de esos niños, ¿no? Eso, pues nosotros en clínica, pues estamos viendo cambios increíbles, ¿no? Y entonces dije, ostras, deberíamos empezar a mirar esto y dejar de dar anfetaminas, ¿no? Y ahí pues se hizo, bueno, hubo un aplauso, que a mí me dejó un poco roto, dijo, hostia, yo no estaba preparado a esto, pero nada, seguí, continué y la acabé bien, ¿no? Pero fíjate que parece ser que ese impacto del ecosistema tiene una influencia en cómo vamos a atender nuestra vida o cómo vamos a tener lo que decías tú, la conducta sexual, ¿no? O sea, me estás diciendo la conducta sexual ya pasa por nuestros bichos. Bueno, quizá nuestros bichos tienen mucho que decir de quién nos enamoramos, ¿no? Que es interesante. Entonces, sí, es tan grande lo que sabemos y lo que sobre todo no sabemos, porque te voy a ser súper sincero, Antón, no tenemos ni idea absolutamente de nada, porque solo hace 15 años que estamos descubriendo estos secretos, que se hace inevitable ya poder atender al ser humano como humano y microbiano para no tocar suficientemente las narices, como digo en el libro, ¿no? Si no quieres que las bacterias te jodan la vida, trátalas bien. Exacto. Sí, súper interesante. Y de hecho, otra cosa también que puede ser interesante para hablar ahora, a mí me llamó mucho la atención, que los reyes de la microbiota
tenemos unos reyes de la microbiota y son las tribus Yanomami, que viven en el Amazonas, en Venezuela, Brasil, que son los seres humanos estudiados hasta la actividad con mayor diversidad bacteriana. Y ellos no sufren, y evidentemente algo tendrá que ver con la microbiota, ni diabetes tipo 2, ni enfermedades mentales, ni cánceres, ni ictus, ni enfermedades inmunitarias, ni enfermedades autoinmunes. O sea, realmente es que lo que estamos hablando no es para tomar la risa. Claro, no es ninguna tontería, ¿no? Esto, claro, hay muchas investigaciones en curso, otras investigaciones como del doctor Blaser o Domínguez Bello, ¿no? Que estudian las tribus, por ejemplo, los Hadza en África o los Yanomami en el Amazonas. Y lo que ven cuando secuencian la microbiota de estos individuos, el nivel de diversidad que tienen es de locos. Es de locos. Y eso se ha asociado con salud. Claro, ¿por qué? Porque no tienen estas enfermedades llamadas enfermedades de la civilización, ¿no? La mayoría metabólicas o la mayoría inmunitarias, ¿no? Ellos tienen infecciones y se mueren por infecciones, ¿eh? Que ellos no tienen antibióticos. Ok, hay que decirlo todo. Sí, sí, sí. Y sí que es cierto que la mayoría de los cánceres pues no los tienen, ¿no? Pero claro, ahí no verás a una persona con sobrepeso u obesidad, ¿no? Eso es absolutamente innegable que eso no existe ahí, ¿no? Bien. Entonces, claro, cuando se asocia eso y se compara la diversidad de microbios que tenemos en Occidente, claro, es de risa, ¿no? Es de risa. ¿Por qué? Porque la diversidad es súper pobre. Entonces, se establece lo siguiente, ¿no? Cuanto mayor diversidad de ecosistema, de microbios tenemos, se asocia con salud y lo contrario con enfermedad. Y eso es interesante, pues si hacemos la metáfora con un bosque, cuando nosotros vemos un bosque repleto de vegetación, de fauna, de todo, ¿no? Un bosque maravilloso que ves esa foto y dices, qué maravilla, qué pasada la naturaleza y demás. Súper diverso, eso da salud, ¿no? Entonces, si lo tiramos al revés y vemos pues un bosque pues quemado, donde han talado árboles, donde han matado pues un montón de animales para hacer la mierda del aceite de palma y con todas esas cosas, claro, esa imagen, hostias, esta imagen no es de salud. Entonces, o sin... Perdona que te interrumpa, pero iba a decir, o incluso sin incendios, simplemente cuando de repente comparamos un bosque con un monocultivo, de lo que sea. En el monocultivo, que no existe diversidad, necesita de repente nuestro cuidado, necesita que le riegues, necesita que le pongas pesticidas, porque estamos rompiendo el equilibrio natural de la naturaleza. Eso es. Eso se asocia con enfermedad. Entonces, claro, sería muy interesante seguir estudiando qué hacen esas personas para tener tanta diversidad y replicar en nuestro mundo moderno. Eso no significa ir en taparrabos, por favor, me explico. Pero sí que, ostras, que tengan una correlación y una coherencia con los biorritmos del sol, que se muevan, que coman cosas que salen de la naturaleza, que pues no vivan con los niveles de estrés mantenido que nosotros vivimos, ¿no? Porque ellos, joder, si viven con estrés, ¿no? Tienen comida, tienen que ir a cazar, tienen estrés. Estrés agudo es sano. Ahora, pues no viven con hipotecas, con jefes que les tocan las narices, con X, ¿no? Me podría aquí extender. Entonces, podríamos copiar algo de sus hábitos, poco. No entremos en muchos debates, es decir, ¿nos podemos mover un poco cada día? ¿No? No, es que mira, yo es que no me apetece hacer deporte. Ya ves que no te estoy preguntando si te apetece o no, es que tu necesidad es que te muevas. Y además, moverse, hay estudios que estamos viendo que el ejercicio físico aumenta la diversidad de los microorganismos. No me fastidies. Entonces, hay que moverse, ¿no? Es como los inútiles estos, los políticos que, vengan, cerraron, ¿no? Cerraron todos los gimnasios, ¿no? A ver, inútil. Eso va en contra del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, por eso yo soy muy crítico, ¿no? Con las medidas, muchas de las medidas que se han tomado. Por supuesto, hay que ser responsable con la situación en la que estamos, pero tiene que haber coherencia. Sobre todo tiene que haber coherencia, ¿no? Entonces, pues si comparamos todo esto, decimos, ostras, pues quizá tendríamos que tener unos hábitos más parecidos a lo que le toca al ser humano
a lo que no le toca al ser humano. Y entonces tendríamos más salud. Correcto. Y Maite, ya te acaba de dar Xavi aquí unos tips muy importantes. Y yo creo que lo que estás diciendo, al final, no se trata de ir a la cueva, de volvernos a la cueva y de ponernos el taparrabos, pero el concepto de a ver si lo digo bien, reancestralización, ¿no? Que al final... Coherentemente con sentido común. Correcto, es justo la palabra que iba a decir ahora. Simplemente yo creo que ser coherente con lo que nuestros genes esperan de nosotros. Yo creo que básicamente, ¿no? Pues al final comer cuando tenemos hambre, beber cuando tenemos hambre, movernos todos los días, que el estrés sea algo puntual, que no sea mantenido en el tiempo. Si tu jefe está, pues igual es que no tienes que estar en ese sitio. Bueno, no sé, al final... que muchas veces cuando dice estas cosas parece que la gente está pensando que tenemos que dejar la tecnología y de todo, y simplemente unos pequeños cambios, vivir en relación al sol, al día del sol. Bueno, es que fíjate, Antón, ¿no? Como Maite pregunta, es una pregunta que me han hecho en un montón de entrevistas y por mensajes privados y más, ¿no? Además, los tips para cuidar la microbiota, ¿no? Y lo dije en una entrevista de un medio de comunicación, dije que no existen tips para cuidar la microbiota, porque la microbiota forma parte de nosotros. Por tanto, no separemos lo que es, vamos a cuidar la microbiota. No, que tiene que ver con cómo nos cuidamos nosotros. Porque los mismos tips de cuidarse el ser humano tienen que ver con los mismos tips de cuidarse la microbiota. Si nosotros pasamos una noche sin dormir, el nivel de citoquinas proinflamatorias que se genera es equivalente a destruir la salud del ser humano y destruir la salud de la microbiota, ¿no? De hecho, incluso se habla de cuando estamos sin dormir, una noche sin dormir equivale. Vamos a entender esta frase, ¿vale? Porque puede ser muy contundente, y lo es, pero vamos a matizarla. Equivale a un escenario inmunitario parecido a una infección. El hecho de no dormir una noche. ¿Ok? De hecho, todo el mundo lo sabe. Yo no estoy inventando nada y ahora diciendo un eslogan súper top. No. Cuando no duermes una noche, te sientes cansado, de mal humor, quizá tienes más hambre de la cuenta y no te apetecen zanahorias, te apetece comer porquería, estás incluso hasta más cargado muscularmente. Estás en una situación equivalente a un escenario inmunitario de inflamación. Entonces, fíjate, un tip para la microbiota, dormir bien. Sí, hombre, claro, y para el ser humano. Claro, es que no lo separemos, porque va todo junto. No separemos a los bichos de nosotros, porque nosotros somos lo que nuestros bichos quieren que seamos. claro. ¿Se entiende? Brutal, sí, total. Ahí lo tenemos, ¿no? Brutal. Luego hay datos también. Haces una crítica constructiva, creo que es muy necesaria en el libro, sobre distintos paradigmas de la ciencia actual, ¿no? Por ejemplo, del de que en la ciencia actual pues distingue absolutamente razón de sentimientos, y, pues bueno, que no tiene interés directamente en las emociones, o puede ser incluso... Exacto. Y al final luego ves datos como que... Bueno, yo de hecho creo que al final lo emocional y lo físico son dos partes de un todo, no se pueden separar. Es como decíamos, no puedes separar los bichos del humano. Pero ¿cómo vas a separar el cerebro? Exacto. Es decir, ahí está otro de los tips tops, ¿no? Tips tops que salen de esto, ¿no? Es que es emocional. Bueno, pues, pero es, ¿no? Es Claro. decir, ¿qué es una emoción? ¿No? Esto de la neurociencia, con que ha avanzado muchísimo, pues ya nos lo explica, ¿no? Respuestas neuroendocrinas estereotipadas frente a los estímulos que nosotros vivimos. Vale, fíjate que una emoción en sí no tiene ni nombre. Tristeza. Lo llamamos emoción, pero no es una emoción estrictamente, es un sentimiento. El sentimiento ha pasado por el córtex cerebral, ¿no? 500 milisegundos después, ¿ok? Es muy poco, no percatamos, por supuesto, ¿no? Pero fíjate que cuando yo reacciono a un estímulo de mi entorno, esa respuesta al estímulo, eso es una emoción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, tengo yo qué sé, pasa una moto
con mucho ruido aquí, ¿vale? Esto es la emoción. Después puedo decir susto, miedo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Vale, pero la respuesta emocional ya está, porque la respuesta emocional es una respuesta neuroendocrina. Entonces, decir, es que es emocional, nos ha jodido, es que es neuroendocrino. Estamos hablando de neuroendocrinología. ¿Por qué? Porque tú vas a reaccionar a tu entorno con respuestas neurológicas, hormonales e inmunitarias. Entonces, por narices, me dicen, es que tú dices que todo es emocional. Claro, porque es neuroendocrino inmunitario todo. Entonces, por eso no podemos separar. Vamos a hablar de emociones, no, que no tiene nada que ver con el físico. No, que yo te lo linko. Es decir, lo que llevamos 20 años desde Regenera, ¿no? Traduciendo las biografías de las personas a las biologías de las personas, dicho de otra manera, entendiendo los contextos a los mecanismos moleculares por los cuales las personas pueden alterar su salud, es cuando podemos entender, vale, tienes un estrés mantenido, por lo que sea, porque no te atreves a tomar una decisión en pareja, porque no te atreves a decirle a tu jefe, oye, vale ya, porque no te atreves a decir a alguien que te machaca X, porque te tienes que hacer cargo de la familia por X conflicto que pueda haber, y eso es mantenido. Vale. La traducción a eso no es estrés. Nos ha jodido, claro que es estrés, pero ¿cómo se traduce esto? Espérate, que hay un montón de hormonas que se están produciendo constantemente que están alterando la funcionalidad del sistema inmunitario y están alterando la funcionalidad renal y están alterando la funcionalidad hepática y están alterando la funcionalidad del músculo. Hostia, es que tengo contracturas, no he hecho ningún mal gesto. Es que ni falta que te ha hecho hacer un mal gesto. Nada más hubiera sido ya que hubieras hecho un mal gesto y ya te rompes, ¿no? Claro. Entonces, por eso estamos hablando del ambiente neuroendocrino, cómo se traduce a las alteraciones de la salud. Por eso, no es solo falta de tener una enfermedad. No, tengo una enfermedad que se llama X, ya. Es que tengo estos síntomas, pero no me han encontrado nada. Me han dicho que todo está bien. No. Todo está bien, no, porque tú estás jodido. Es decir, vale, no tienes el nombre de una enfermedad, pero tienes una disfunción X que tiene un mecanismo de acción o varios mecanismos de acción con los cuales puedes generar cambios. Entonces, esa es la base de poder decir, vamos a ver de una forma, llamémosle, integrativa la medicina actual, vamos a ver el ser humano como lo que es un ser humano. Por eso me meto con la evidencia científica, ¿no? Porque esperamos un paper y yo hago la crítica desde dentro, yo soy científico y yo estaba en un grupo de investigación y peleándome con la P y peleándome con la N y peleándome con las gráficas. Bien, pero cuando tú tienes un paciente delante, eso sirve muy poco. No, ha salido un RCT que dice que esto es muy bueno. Ya, pero yo te explico que María tiene una sobrecarga emocional de la hostia porque tiene a su mamá que tiene Alzheimer, que la está cuidando y vive con ella, además tiene 3 hijos, no llega a fin de mes, su marido no lo ve porque está trabajando como un cabrón para tener un sueldo y no puede más con su alma. ¿Ahora me estás hablando de un RCT? No, yo te hablo de vida, yo te hablo de personas que los RCTs me sirven mucho y la fisiología me sirve para comprender que María no es un problema del gluten solo. No, es un problema socio, familiar y económico. Ese es el problema que tiene María. Y por supuesto el gluten le va a dar por saco, genial, pero su problema no se arregla con el gluten solo. Se arregla entendiendo la biografía de esta persona y cómo altera su biología. No sé si me he explicado, Antón, que quizá me he ido un poco por ahí. No, vamos, una lección magistral. Al final, una de las cosas que visamos, yo creo, y es el tema integral, como dices tú, porque al final especializas y el cuerpo es uno. O sea, puede haber personas que sepan más de una cosa que de otra, pero al final hay cosas que hay que ver en global. O sea, no es que no se pueden separar. O sea, que, joder. Y que está muy guay. La segmentación nos sirve para estudiar a fondo el ser humano. Y como yo hago una broma, que no es ninguna broma, desde mi opinión, me cojo un infarto, que de momento me cuido para no tener riesgo, pero puedo tenerlo. Oye, que me coja el que sabe de corazón, o sea, que no me explique historias, que me coja el de que sabe de corazón y me salve la vida.
que eso está genial. Sí, sí. Lo que pasa es que el 80% de las disfunciones de las personas que sufren de salud sienten ese vacío. Es que no encajo en este diagnóstico, no encajo en el otro, no encajo en este o no encajo en tal. Y me han mandado al psiquiatra porque me han dicho que todo es estrés. Joder, nos ha jodido. ¿Podemos darle la vuelta y ayudar a las personas desde Regenera? Yo siempre tengo el lema, y siempre lo tenemos, no tratamos enfermedades, no tratamos síntomas, tratamos personas. Personas que sufren enfermedades, personas que sufren síntomas. Entonces, vamos a abordar a las personas, por favor. Abordemos. El otro día me hacían, la semana pasada, ¿no?, una entrevista en la televisión de Málaga sobre la fibromialgia, ¿no? Y hablábamos de, claro, ¿y tiene cura la fibromialgia? Pero es que es una pregunta que no, es una respuesta trampa. O una pregunta trampa. ¿Tiene cura algo que no se sabe las causas? La respuesta es, yo qué sé. Con que es un síndrome, y un síndrome es un conjunto de síntomas que han descartado un montón de patologías. He dicho, vale, pues has descartado esto, tienes estos síntomas, encajan en este síndrome, y esto es crónico, para toda la vida. ¡Hala! ¡Apáñate! ¡Apáñate! Y eso al final no se valora ahí lo que puede sufrir una persona cuando te dicen una palabra como la fibromialgia, que en teoría te están condenando de por vida. O sea, es que claro, es decir, hay una paradoja, el lenguaje, ¿no?, es importante. Y hay una paradoja porque muchas personas llevan 6, 7 años de médico en médico, de profesional en profesional, sin encontrar un diagnóstico. Cuando encuentran un diagnóstico como este, están, por fin, he encontrado lo que me pasa. Pero después te dicen, pero estás jodido y no te vas a curar. Hostia, no me jodas. Coño, pero tengo un diagnóstico. Por eso es muy importante transformar los diagnósticos tan estáticos en diagnósticos funcionales. Es decir, vale, y de Xavi, ¿cuántas? Yo qué sé, pues, no sé, no te sé decir el número, cientos de personas que he tratado diagnosticadas de fibromialgia. Vale, entonces, ¿qué causa tiene la fibromialgia? Pues que estaría 3 horas diciéndote diferentes causas que generan un cuadro como este. Entonces, no podemos decir, todas las personas que tienen el diagnóstico fibromialgia tienen esta causa. No, ni mucho menos. Tienen un montón de causas diversas que hay que tratar a la persona en sí y a las causas de la persona. Correcto. Por eso yo creo que es lo que decía al principio. Vosotros, para mí, sois profesionales de la salud y hay otras ramas que son profesionales de la enfermedad, que son muy específicos en buscar, en asociar pues, estos síntomas a un hombre y darte pues, bueno, unos medicamentos y tratar. Es otra manera de tratar. Que una no excluye a la otra. No lo descartemos. Es decir, esto no es una lucha de egos, de a ver quién tiene más razón. No descartemos esa parte, sino que amplifiquemos la visión. ¿Sí? Nosotros en la formación en Regenera, ¿no?, en el máster de psiconeuroinmunología, tenemos profesionales de la salud de todo tipo y cada vez mucho más médicos. Y es maravilloso cómo, pues en la vía online, en las aulas virtuales o de forma presencial, en las formaciones presenciales, debatimos y vemos las diferentes visiones que hay, y es maravilloso entender que es necesario esa segmentación y entender, y la medicación en momentos puntuales nos salva la vida. Y por favor, no nos vayamos de la olla, y que un fármaco te salva la vida, un antibiótico ha salvado muchísimo y sigue salvando muchas vidas. Pero no lo extrapolemos a que todo hay que tratarlo con fármacos, porque además después hay, pues lo que explico en el libro, que hay una industria que se llama farmacéutica, que es más jodida que la industria alimentaria, es decir, que es la aberración, es el narcotráfico más legal que existe. Y, perdona, que te querías... No, iba a decir que muchas veces están unidas. Al final, las empresas, la farmacéutica y alimentaria, pues tienen muchos nexos, ¿no? De muchos propietarios. Por supuesto, ¿no? Entonces, pero no neguemos que los avances ahí son ultra necesarios. Entonces, a mí, la verdad es que me gustaría, ¿no?, que ahora, hace 20 años, tú no sabes las hostias que nos han llegado a dar en todos los sitios que hemos ido a charlar, a divulgar y demás. 20 años después,
pues hay una aceptación ya interesante, un reconocimiento, y se empieza a ver esta visión porque el paciente en sí busca. El paciente busca. ¿Y qué busca? Que me comprendan de una puñetera vez. Entonces, con que el paciente lo busca ya se genera una necesidad. Entonces, por eso, creo que sería interesantísimo entender las dos vías, más segmentada y menos segmentada, porque un 20% tiene que ver con la segmentada. Ahora, un 80% no. Hay que dar respuestas a ese 80% de las personas que sufren. Claro. Y de hecho, en el libro das unos datos que es que de verdad que parece increíble, ¿eh? Pero los datos son de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. 4 de cada 10 españoles mayores de 14 años se medica de manera crónica. No estamos, lo que decías tú, que quede muy claro, no estamos diciendo que los medicamentos sean malos de por sí. Los medicamentos salvan vidas, pero algo de forma crónica, Claro. cuidado, desde los 14 años. Y que también 4 de cada 10 españoles de más de 65 años se polimedican, entendiendo por polimedicar 5 o más medicamentos al mismo tiempo. Y eso no es ciencia, ¿eh? Eso es lo que iba a decir ahora, eso no está estudiado, no hay ningún metaanálisis de qué pasa cuando juntas 5 o 6 medicamentos, estos, los otros. No, eso no se sabe. Eso no es ciencia, ¿eh? Lo dejo claro porque después me dicen pseudocientífico. Nos ha jodido, vamos. Nos ha jodido con la pseudociencia. ¿Qué coño es pseudociencia? Pues eso, el 40% de la población está pseudocientíficamente tratada. Entonces, ¿a qué jugamos? Ahora, ¿será necesario tomar un fármaco? Por supuesto, en muchas ocasiones será súper necesario, pero no nos olvidemos, la tercera causa de muerte en el mundo son los fármacos. 15.000 personas al mes mueren por los efectos secundarios de los fármacos. Solo se reporta entre el 5 y el 20%, Antón, de los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que si se reportaran el 100%, quizás estaríamos hablando de la primera o segunda causa de muerte. Pero aquí Telecinco no sale. Telecinco sale a dar por culo y a dar el 4 y salen en que el ayuno intermitente, necesitas un especialista para hacer ayuno intermitente. Pero para beber 7 birras a la semana y 2 gin tonics en fin de semana y un carajillo al día, no necesitas control médico. Correcto. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo. La gente te pregunta muchas veces, oye, ¿cuántos huevos puedo tomar al día? ¿Cuántos huevos a la semana? Oye, ¿quién pregunta cuántas galletas puedo tomar? ¿O cuántos caramelos? ¿O cuántas hamburguesas? En fin. Bueno, Xavi, yo no quiero enrollarte mucho. Sé que tienes un montón de compromisos. Me ha encantado y no sé, la verdad que lo dejamos ya porque te había dicho media hora, ya son 38 minutos y se me ha pasado volando. Se me ha pasado volando. Te agradezco mucho el rato, Antón, te lo agradezco de verdad muchísimo y doy también mucho las gracias a todas y a todos que han estado aquí y como siempre, ¿no? Transmitir salud, transmitir conocimiento para que cada uno tome las decisiones en pro a su propia vida, a su propia salud. Muy agradecido por este espacio, Antón. Muchísimas gracias, Xavi. A todos los que les haya gustado, de verdad, lo recomiendo de verdad, de corazón, que ahí podéis profundizar y vais a conocer mucho mejor lo que hace la psiconeurología y Xavi en particular. Así que muchísimas gracias, Xavi. Gracias, abrazos. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Bueno, un auténtico placer charlar con Xavi. Se me ha hecho corto estos 38 minutos. Espero que hayáis aprendido, que os haya gustado. Y seguiremos desde Artio con nuestros live. En breves tendréis la confirmación la próxima semana. Siguiente live. Espero que interesante. Un gran abrazo a todos.